¿Alguna vez has sentido que tus esfuerzos se pierden como agua sobre roca? Como si por más que lo intentas, nada cambia. Todo sigue igual. Los días pasan, haces lo que debes, das lo mejor de ti, y aún así parece que el mundo no se mueve un centímetro. ¿Y si te dijera que no es que no haya cambio, sino que aún no puedes verlo? Que la constancia no tiene ruido, pero sí una fuerza inmensa. Hoy quiero contarte una historia sencilla, del campo, como las que se cuentan al pie del fuego, pero que podría cambiar la forma en que ves tu vida, tus intentos, tus silencios. En un pequeño pueblo escondido entre montañas verdes y caminos de tierra, vivía un joven llamado Luan. Era fuerte, trabajador, siempre dispuesto a ayudar en las faenas del campo. Pero había algo que lo desesperaba profundamente, su impaciencia. Todo lo quería rápido. Sembraba y quería ver el fruto al día siguiente. Empezaba algo y si no funcionaba pronto, lo abandonaba. No sirvo para esto, solía decir, sin darse tiempo para aprender. Sentía que su vida era una sucesión de intentos fallidos, como si cada esfuerzo terminara donde empezaba. Un día, después de haber abandonado otro proyecto, decidió visitar a Elías, un anciano que vivía al pie del cerro, entre árboles altos y una cabaña hecha de barro y madera. Todos en el pueblo decían que Elías no hablaba mucho, pero que cuando lo hacía, dejaba algo sembrado en el alma. No tengo paciencia, le dijo Luan, sentado frente a él, con los ojos bajos. Quiero cambiar. Quiero aprender a no rendirme tan fácil. Pero no sé cómo. Elías lo miró en silencio durante unos segundos, y luego se levantó. Sígueme, dijo simplemente. Caminaron juntos por un sendero que cruzaba entre matorrales, hasta llegar a un arroyo cristalino. En medio del cauce, sobresalía una enorme piedra gris, lisa, firme, como si llevara allí siglos. Cada mañana, le dijo el anciano, vendrás aquí con este cuenco de madera. Llenarás el cuenco y verterás el agua justo en ese punto de la piedra. Solo eso. Una vez, 2 veces, 10 si puedes. ¿Y eso me ayudará a ser constante?, preguntó Luan, confundido. Tú solo hazlo, respondió Elías. No busques sentido aún. La respuesta llegará sola. Luan dudó. Pero algo en la voz del anciano, en su calma, le dio una extraña confianza. Al día siguiente, al salir el sol, caminó hasta el arroyo. Tomó el cuenco, lo llenó y vertió el agua sobre la piedra. Lo hizo 10 veces. Nada pasó. Lo repitió al día siguiente. Y al otro. Y al siguiente. La piedra no cambiaba. El agua se deslizaba sin resistencia, sin dejar rastro. A la segunda semana, Luan empezó a preguntarse si estaba perdiendo el tiempo. Pero por primera vez en su vida, en lugar de abandonar, siguió. ¿Cansado? Sí. Frustrado, también. Pero algo en su interior le decía que debía continuar, aunque no supiera por qué. Los días se convirtieron en semanas. Y las semanas, en meses. Cada mañana, Luan caminaba el mismo sendero. Escuchaba el canto de los pájaros al amanecer, sentía el rocío sobre la hierba, y al llegar al arroyo, realizaba su tarea, llenar el cuenco, verter el agua sobre la misma piedra, en el mismo punto, sin falta. Al principio, lo hacía por deber. Luego, por costumbre. Pero con el tiempo, algo empezó a cambiar. No en la piedra. En él. Sus pensamientos, que antes eran impacientes, ahora eran más tranquilos. Ya no contaba los días esperando un resultado. Ya no se preguntaba para qué servía aquello. Empezó a encontrar belleza en el ritual. En el simple hecho de ir, hacer, y volver. Una mañana, mientras llenaba el cuenco, vio su reflejo en el agua. Ya no era el mismo joven que había llegado frustrado a la cabaña de Elías. Sus ojos tenían una mirada más serena. Sus manos, más firmes. Y en su pecho, un tipo nuevo de fuerza, la de alguien que, sin darse cuenta, había aprendido a permanecer. Esa tarde, al regresar por el sendero, encontró al anciano esperándolo, sentado sobre una roca.
¿Sigues yendo al arroyo? Preguntó Elías con una leve sonrisa. Sí. Todos los días. ¿Y la piedra? Sigue igual. O eso creo. Ya no lo sé. Ya no voy por ella. El anciano lo miró con satisfacción. Entonces lo estás entendiendo. La piedra es solo un símbolo, Luan. El verdadero cambio no ocurre en la roca, sino en quien es capaz de volver, incluso cuando nada parece suceder. Luan lo escuchó en silencio. Sintió que esas palabras eran como una semilla que recién comenzaba a germinar. Elías continuó. ¿Sabes cómo los ríos moldean los cañones? No con fuerza. No con prisa. Los moldean con insistencia. El agua no pregunta si está funcionando. Solo sigue fluyendo. Y con el tiempo, lo imposible cede. Esa noche, Luan no pudo dormir. Las palabras del anciano daban vueltas en su mente. Recordó cada vez que había renunciado, cada sueño que había soltado demasiado pronto. Y por primera vez, no se juzgó por ello. Solo comprendió que había llegado el momento de vivir distinto. Desde el día siguiente, su actitud cambió. Ya no solo iba al arroyo. Empezó a aplicar esa constancia a otras áreas de su vida, en el cultivo de su huerto, en la reparación de su casa, en la manera de hablar con los demás. Ya no se dejaba vencer por la falta de resultados inmediatos. Un día, sin pensarlo, tocó la piedra. Y notó algo distinto. Había una hendidura. Una pequeña curva, casi imperceptible, justo donde durante tanto tiempo había vertido el agua. Sus ojos se llenaron de asombro. No porque la piedra cambiara, sino porque entendió que él mismo había sido esa gota constante, que sin ruido, sin fuerza, sin pruebas inmediatas, había logrado lo imposible. Y esa pequeña marca, casi invisible, fue para él un testimonio silencioso de que todo esfuerzo deja huella, aunque no lo veas en el momento. Luan siguió yendo al arroyo, incluso después de ver aquella hendidura. Pero ya no lo hacía por esperar un cambio, ni por buscar pruebas. Lo hacía porque había entendido que la verdadera fuerza no está en el resultado, sino en la voluntad de seguir, incluso sin certezas. Una mañana, cuando el sol aún apenas iluminaba la cima de los árboles, se encontró a Elías sentado junto a la piedra. ¿Viniste a despedirte?, preguntó Luan con una sonrisa tranquila. El anciano lo miró, con la misma serenidad que la primera vez. No. Vine a ver cómo lo hiciste. Y entonces, por primera vez, Elías se arrodilló y tocó la marca que Luan había dejado en la piedra. No era profunda, ni perfecta. Pero era real. Esta hendidura no está aquí por fuerza, dijo Elías. Está aquí porque tú elegiste volver. Cada día. Aunque no vieras nada. Aunque todo en ti te gritara que no servía de nada. Y eso, hijo, es algo que muy pocos logran. Luan se sentó a su lado, y por un instante, no hubo necesidad de palabras. El sonido del arroyo, el canto lejano de los pájaros, el crujido de las hojas con el viento, todo parecía decir lo mismo: lo valioso no siempre se ve, pero siempre crece. El anciano rompió el silencio. Muchos buscan resultados rápidos, caminos cortos, éxitos que brillen. Pero no entienden que las cosas que realmente valen, se construyen lento, en silencio, con constancia. No se trata de grandes gestos, Luan. Se trata de la capacidad de seguir, incluso cuando nadie aplaude. Incluso cuando sientes que no avanzas. Incluso cuando estás solo. Luan cerró los ojos por un momento. Sintió que esa piedra, ese cuenco de madera, ese arroyo, le habían enseñado más que cualquier libro o maestro. Le habían mostrado que la constancia no solo transforma el mundo. Primero, transforma al que insiste. Elías se levantó, apoyándose en su bastón. Ahora que sabes eso, ya no necesitas volver aquí. Porque ya llevas el arroyo dentro de ti. Y así, el anciano se alejó por el sendero, como un árbol que se despide del campo al atardecer, sabiendo que ha cumplido su misión. Luan se quedó solo junto a la piedra, pero no se sintió solo.